Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta cálida presentación y vaya mi sincera felicitación por esta unidad académica que acabo de conocer y que realmente me parece un modelo ejemplar, no solamente por la magnificencia de sus instalaciones, sino por la novedad de su metodología en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De modo que es muy grato para mí dirigirme acá a quienes van a profundizar o interesarse en la materia de los derechos humanos y lo que es muy singular, las políticas públicas. Y ya voy a explicar por qué esto. Bueno, entrando ya en materia, quizás lo que más nos acucia a quienes nos dedicamos a esto que denominamos derechos humanos. Doctor. Sí. Permiso. Un momentito. Simplemente que nos faltó presentarlo y si bien la reseña que tenemos es muy breve, pero para quienes no lo conocen es necesaria. El doctor Eduardo Barcesat es profesor titular consulto de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires en los departamentos de Teoría General y Filosofía del Derecho y de Derecho Público II. Fue convencional nacional constituyente en el año 94, miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, miembro de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas y de su consejo académico, ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y consultor externo de la entidad defensora de los derechos humanos, ex consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro de la Nación, ex asesor jurídico de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, asesor externo de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación con seguimiento de la deuda externa argentina y abogado defensor de los derechos humanos desde su graduación en el año 1962. Agradezco el permiso. Yo ya creí que me iban a retar, digo, habré dicho algún inconveniente, bueno, no, está bien, salvado de mi temor. Entonces decía que el tema más acuciante en la investigación, divulgación y la promoción de los derechos humanos es el tema de su efectividad. Es decir, no es que falten normas de derechos humanos, lo que falta es realizar las políticas de derechos humanos que lleven a la realidad de la vida material y cotidiana la satisfacción de las necesidades que como sustrato material subyacen a los derechos humanos, ¿no? Hay un mundo normativo que podría verse como un mundo ideal, una nube, que está afortunadamente con un extenso cuerpo normativo hoy día. Pero eso no lleva a que se haya transformado la realidad. Habrá que enfrentar, y los vamos a enumerar, obstáculos estructurales y también obstáculos epistemológicos, que es donde las universidades tienen que cumplir su rol central. Pero esta lucha por los derechos humanos entendemos que es parte de la humanización del ser humano, y esto no es un pleonasmo, y también es parte de la lucha por su liberación individual, social y nacional, ¿no? De modo que con la convicción de que el mundo del futuro, el porvenir de los derechos humanos es el avance al que está destinado el pensamiento jurídico, que incluso genera una nueva metodología, un nuevo paradigma en el saber de los juristas, es que dedicamos a eso todo nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Dicho esto, piensen ustedes lo siguiente: si bucearan en los textos de derechos humanos, seguramente lo primero que habrían de encontrar, y mayoritariamente, es una concepción naturalista que diría que con ser persona uno ya tiene un cartabón de derechos humanos, y esto choca un poco. Tiene la virtud de decir que es de la universalidad para todos, que es una inmanencia del ser humano, pero lo cierto es que, más allá de que uno sea persona o ser humano, los derechos no vienen solos, ¿no? Tampoco explica esta concepción por qué el catálogo de derechos humanos
va abriendo nuevas sendas, nuevas brechas. ¿Qué es lo que lleva a esta movilidad? Ser humano sigue siendo ser humano. Quizás, y esta es la propuesta, una de las propuestas, que lo que se modifica son las condiciones de existencia social, y en las condiciones de existencia social estaría la clave de entender cuál es el rol y la significación de los derechos humanos. Si uno mira a lo largo de la historia las luchas por estos derechos, va a encontrar siempre un signo de pelea, de contradicción, de antagonismo. Yo querría que ustedes imaginaran el Museo Británico con su Bill of Rights, Juan sin tierra firmando la Carta de Derechos y los varones con las espadas desenvainadas, ¿no? Es decir, algo así como firmá o te cortamos la mano, ¿no? Y si uno mira los cuadros de Delacroix en el Louvre y ve la simbología e iconografía de la Revolución Francesa, puede recorrer la sala con un balde para toda la sangre que chorrea de los cuadros, ¿no? Es decir, no llegaron en un manto de paz, de significación y de valoración del espíritu humano, sino en un plano de lucha, de contradicción, de antagonismo, y donde muchos dejaron la vida por esos derechos, ¿no? Y aquí forzadamente porque hay que hacerlo, no porque me cueste hacerlo, hacer un homenaje a la mujer que luchó para que los derechos del hombre y del ciudadano fueran también de la mujer, y que a pesar de su valentía, de su participación, perdió la vida en esa lucha, fue guillotinada. Bueno, los tiempos cambian y estamos afortunadamente en un tiempo de revolución donde la igualdad real de las mujeres es una de las consignas más importantes y uno de los procesos de transformación, llámesele revolucionario, de cambio, pero de los más profundos y significativos, ¿no? Alcanzar esa igualdad real. Bueno, ¿por qué no me gusta la fundamentación justnaturalista? Y porque no me explica por qué aparecen nuevos derechos. Y claro, va a venir un profesor de positivismo jurídico, me va a alzar un libro que tenga todos los tratados, todas las convenciones, la Constitución, y diga, estos son derechos humanos, lo que está escrito. Si fuera tan sencillo, bastaría convocar un equipo informático y de saber jurídico para eliminar toda posible superposición de enunciados referidos a los derechos humanos y aprobar la Carta Argentina de los Derechos Humanos garantizando 100 años de progreso en función de ellos. No es así, no es tan sencillo. No es cuestión solamente de encontrar esos derechos en los textos y ratificarlos con algún grado de sacralidad jurídica, convertirlos, por tanto, en vinculantes y obligatorios. Es mucho más lo que se requiere, ya vamos a ver. Y aparecen algunos, y por eso me gusta el título de esta diplomatura, que dicen que los derechos humanos son un invento para frenar la intervención del Estado en la privacidad de los sujetos. Vaya, entonces el Estado es un violador nato de derechos humanos y no un promotor de los derechos humanos. Bueno, que ha habido violaciones, eso no cabe ninguna duda, y que las seguirá habiendo. Pero lo que tenemos que bregar es para que el Estado sea promotor de los derechos humanos, porque esto desemboca en la conceptuación que más nos satisface en materia de fundamentación de derechos humanos. Y esa fundamentación la encontramos en un texto muy sencillo, se los recomiendo porque son 3-4 páginas de un trabajo un poco más extenso, pero de un profesor escandinavo, Asborneide, que es el autor intelectual del Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Es decir, un máximo experto, si buscan en Internet van a encontrar unas 5.000 menciones de sus trabajos, de manera que evidentemente es una autoridad en la materia. Y Eide dice que cuando
un Estado adquiere un cartabón de derechos, y muy especialmente de derechos económicos, sociales y culturales, contrae una obligación de resultado. Es decir, lo que está en la norma tiene que estar en la vida real. El Estado tiene que ser garante de ese resultado. Porque si no, dice él, los derechos humanos serían una monserga moral o un discurso político, pero no derecho. Derecho es aquello que puede ser exigido y derecho es aquello que debe ser realizado. Bueno, él distingue los derechos civiles y políticos, en general los estados cumplen si se abstienen de cortar cabezas, abollarlas o enjaularlas, ¿no? Con eso cumple un 80% de los derechos civiles y políticos. Pero en derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales está la educación, el Estado tiene que poner un esfuerzo, tiene que invertir en derechos humanos para que ese resultado sea accesible en la dimensión de lo universal. Y aquí acabo de emplear la palabra de mayor valía en la fundamentación de los derechos humanos, la palabra acceso. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en el constitucionalismo histórico decimonónico, como fue nuestra primigenia Constitución 1853, no van a encontrar la palabra acceso. Tampoco lo van a encontrar en otras constituciones. La palabra acceso se incorpora con el constitucionalismo social y tiene una doble virtud, diría. Primero, ilumina que hay quienes están desposeídos de lo que está reconocido en la norma de derecho. No es que se interpela, como lo hacen las constituciones tradicionales, a todos los individuos como si fueran una universalidad de sujetos libres, iguales y fraternos. No, eso no existe. Existen distintas situaciones. Y cuando decimos acceso, estamos denotando que hay personas que carecen. Si decimos salud, alimento, vivienda digna, tenemos que decir acceso, porque si no estaríamos encubriendo la falta de salud, de alimento, de educación, vivienda digna. Bueno, en nuestra Constitución, claro que lo teníamos antes en la del 49, pero en lo que está vigente hoy, aparece recién en el 57, en el famoso artículo 14 bis, cuando se emplea la expresión acceso a vivienda digna. Podría haber sido a la salud, a la educación, al empleo, no interesa. La palabra es el acceso. Pero me parece que tiene todavía una connotación más profunda esto, casi diría de nuevo paradigma jurídico. Y es que nosotros en el derecho, en lo que se enseña en la currícula profesional de la abogacía, estamos acostumbrados a pensar el derecho como una culpa, un mal obrar y un castigo que se impone por ese mal obrar. Pero hay veces que tendríamos que pensar, hacer el esfuerzo de si hay que buscar un culpable o si hay que ver que haya una situación de desposesión del derecho para poner en práctica la ingeniería social que pone en conexidad la necesidad con la satisfacción del derecho. Creo que este es el modelo, el segundo. Es decir, si yo preguntara, ¿y de quién es la responsabilidad de los sin techo? ¿Es del actual gobernador? ¿Es del presidente de la nación? ¿Es de los anteriores? Y bueno, nos vamos a remontar a Adán y Eva, ¿no? Porque vamos a tener un regreso al infinito. No interesa entonces empezar a preguntarse por qué el que no tiene salud, el que no tiene educación, el que no tiene alimento, está en esa situación de desposesión. Decimos que la desposesión es una antijuricidad objetiva y que es esa desposesión, antijuricidad objetiva, la que pone en marcha o gatilla el mecanismo de la obligación de resultado que hablaba Eide para que el derecho se realice y sea exigible. Este es el sentido de los derechos humanos. Los derechos humanos no son catálogos que se pasan por la televisión manipulando el psiquismo humano, diciéndole, mira todo lo que tenés, todos los derechos que sos titular. Hay una lámina de Naciones Unidas que me voy a permitir graficar.
es fondo azul, oscuro. En letra negra, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y al pie de esa lámina está la foto de un chico próximo a la muerte por inanición. Si uno se pregunta, ¿y ese niño es sujeto titular de todos los derechos que están en el fondo de la lámina? Tiene que decir que sí, es titular porque se emplea el cuantificador universal, todos los seres humanos, o para todos los seres humanos. Pero esa titularidad jurídica le va a resolver el problema de la muerte próxima por enfermedad, por falta de alimentación, por falta de agua potable. No, seguramente sería mucho más efectivo un sándwich de milanesa y un vaso de agua potable para conjurar antes que la titularidad jurídica. Ahí está expresado de la manera más dolorosa, diría, la desconexión entre el mundo ideal de la norma y el mundo real de la vida cotidiana. Y nuestra tarea es llevar esos derechos a la realización efectiva. Bueno, en el año 94 se hizo una cosa, un gran adelanto, ¿no? Lamentablemente la reforma del 94 tuvo mala prensa porque había un negociado, pacto de Olivos, vos te llevás la reelección, yo me llevo 11 senadores sin pasar por ninguna elección, pero como siempre ocurre, afortunadamente, lo pésimo es efímero, ¿no? Es decir, se agotó en que efectivamente la reelección, en que efectivamente tuvieron 11 senadores sin compulsa electoral, pero quedó la parte de la reforma que miraba al pueblo. Y esa parte de la reforma que miraba al pueblo es la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos que suplen el enorme bache entre 1853 y las necesidades actuales, a través no solamente de la incorporación por su mención en el texto constitucional, sino por crear un mecanismo muy novedoso de incorporación constitucional, y que es que cuando en el Congreso de la Nación, con 2/3 de los votos de los miembros que integran ambas cámaras, se aprueba un tratado internacional de derechos humanos, ese tratado adquiere jerarquía de cláusula constitucional. Por lo tanto, que hoy la ley suprema de la Nación no es solamente el texto de la Constitución, es también el texto de los tratados internacionales de derechos humanos. Si estuviera hablando en un editorial, les diría, no me impriman la Constitución con el texto solamente de la Constitución propiamente, imprímanlo con los otros más de 800 artículos que son los tratados internacionales de derechos humanos y que tienen la misma jerarquía y que además, por ser la incorporación posterior, son los que me tienen que servir de base para interpretar todos los derechos. Es decir, por lo nuevo interpreto lo antiguo y no la inversa, que no faltó convencional constituyente, Rodolfo Barra, entre otros, que propiciaban subordinar los derechos recién incorporados a los del texto histórico de una Constitución que interpelaba a todos los sujetos como si fueran la misma situación todos. Opacidad del discurso jurídico, decimos. Bueno, prevaleció este criterio que estamos mencionando, pero que lleva a que cuando hablamos de texto constitucional o de ley suprema de la Nación, tenemos que incorporar los tratados internacionales de derechos humanos. Y son muy importantes, son muy importantes. Yo me voy a permitir ejemplificar, podría hablar de la Convención contra la Tortura, pero no quiero invadir campos que está reservado a los colegas. Yo voy a hablar de los pactos internacionales de Naciones Unidas, 1966, 1976, y son 10 años que llevó para que colectaran el número de ratificaciones para entrar en vigencia, ¿no? Uno es el de derechos civiles y políticos, el otro derechos económicos, sociales y culturales. Por la fecha en que fueron diseñados y aprobados, era todavía un mundo en confrontación, capitalismo, socialismo. Por eso es que está lo mejor de cada sistema volcado en estos pactos. Si estos pactos se hubieran redactado en la década del 90, yo creo que el de derechos económicos, sociales y culturales
tendría una sola cláusula: sálvese quien pueda en español o help yourself en inglés. Pero afortunadamente se redactaron en el momento de la confrontación y donde se vuelca lo mejor posible de cada sistema. Tengo una mosca que me está fastidiando, pero bueno, hagamos caso omiso. Cada vez que hago así no es porque esté haciendo un señalamiento, sino escapando a la mosca. Bueno, entonces, en esos pactos ustedes van a encontrar una rareza que no la hay en ningún otro título o tratado de derechos humanos. La cláusula primera de ambos conjuntos es la misma. ¿Y por qué es así? ¿Porque se les traspapeló el carbónico? No, es porque es un tema de énfasis. Las dos cláusulas dicen derecho de auto o libre determinación, derecho a la independencia económica de los pueblos y, lo que es fundamental para lo que voy a tratar ahora, titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. No son de los estados, no son de los gobiernos, son de los pueblos. Esa es la titularidad jurídica. El gran problema es que detrás de esa cláusula de los tratados, que son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos y que en nuestro país invisten jerarquía de cláusula constitucional, no hay nada en el derecho interno que se corresponda con lo que dice esta cláusula, ¿no? Es decir, las riquezas y recursos naturales en nuestro sistema jurídico no están en el dominio público, son del dominio privado del Estado Nacional, ¿no? Bueno, gran contradicción, porque el Código Civil y Comercial nuevo se aprobó después de la reforma constitucional, unos cuantos años, casi 10, pero no se adaptó metodológicamente al texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Claro, uno diría, no, pero son la norma superior, como dice usted recién, parte de la ley fundamental, ¿qué problema tiene? Y el problema que tengo es que los jueces aplican el Código Civil y Comercial y no la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, en la vida cotidiana de la creación del derecho tiene más peso la norma cotidiana del Código Civil y Comercial que la norma constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero no importa, igual tienen un enorme valor. Ahora, allí vamos a encontrar una desigualdad que no puedo ocultar porque es parte de la problemática actual y que van a tener que enfrentar en la diplomatura. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, ustedes van a encontrar que los dos pactos dicen no hay derechos civiles y políticos sin derechos económicos, sociales y culturales. Y no hay derechos económicos, sociales y culturales sin derechos civiles y políticos. 10 puntos. Unidad inescindible de ambos conjuntos. Pero cuando uno va al interior del tratado, encuentra lo que se llama el protocolo facultativo, que los estados pueden ratificar o no. Es decir, hay muchos que se limitan a ratificar el texto, el catálogo de derechos, pero no los protocolos facultativos. ¿Por qué? Porque en el de derechos civiles y políticos está prevista la acción judicial, la tutela jurisdiccional para el supuesto de violación de estos derechos. Para el de derechos económicos, sociales y culturales, solamente hay un comité de seguimiento del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que tiene señalamientos muy valiosos, ninguna duda, muy buenos. Todas sus declaraciones son excelentes, pero no son vinculantes. No es como la sentencia de una corte internacional o regional. Y esta deficiencia se convierte en un obstáculo para la efectividad y la exigibilidad de los derechos. De manera que el tramo actual del pensamiento y de la fundamentación de los derechos humanos enfrenta esta tarea de buscar una igualdad efectiva entre ambos conjuntos de derechos. ¿Y por qué? Y bueno, porque no es muy distinto matar con bala que matar con hambre, ¿no?
no es muy distinto. Y ahí vuelvo a este profesor Eide, en un trabajo, El derecho al alimento como derecho humano, se tomó una estadística en una columna todos los muertos en la Segunda Guerra Mundial, en la otra columna los muertos por condiciones indignas de vida en un bienio, Hay más muertos en un bienio que en toda la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la confrontación bélica más espantosa que registra la historia, allí hay menos muertos que los que mueren cada 2 años por condición indigna de vida. Y a esto lo llamó Eide el genocidio silencioso del hambre. Y hoy día está cobrando actualidad frente a programas económicos que aparejan necesariamente, o por quererlo o por dolo eventual, aparejan la muerte de miles de habitantes por falta de alimentos, por falta de atención médica, por falta de agua potable fundamentalmente. Y este genocidio nos tiene que preocupar tanto como el del otro, el de la represalia política, porque no es muy distinto matar con balas que matar con hambre, ¿no? Siempre el resultado es desgraciadamente la muerte. Claro, el otro es más visible, el de la represión política, por más que se haga de las formas más perversas y sofisticadas como la desaparición forzada masiva de personas. Lo otro parecen muertes naturales, y sí, se murió. Y desgraciadamente la mayor parte de los muertos en los países pobres y atrasados. Y todavía más desgraciadamente la mayoría son niños que no llegan a los 5 años de edad. Bueno, si esto no nos preocupa es porque hemos perdido la condición humana, ¿no? Creo que nos debe convocar a todos nosotros y por ello las políticas públicas y por ello la obligación de resultado y por ello la exigibilidad de estos derechos. Pero ahora vuelvo al tema de las riquezas y recursos naturales porque tiene una dolorosa actualidad para nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, sucede que cuando el actual gobierno ha contraído la enorme deuda externa que se contrajo, el decreto dice poco, dice el monto y después remite a las resoluciones del Ministerio de Finanzas, en ese entonces encabezado por ese miembro del Dream Team, Luis Caputo. Son 500 páginas, claro, no está publicado en la edición prensa del Boletín Oficial, está en la página web del Boletín Oficial. Y nos llamó la atención a quienes impugnamos esto, ¿por qué no aparece publicado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo les cuento. Tiene la mayor sarta de humillaciones institucionales que puedan pensarse, ¿no? Está, por supuesto, ley extranjera y jurisdicción extranjera. Ni la ley argentina ni la jurisdicción argentina. Está la renuncia a cuestionar la legitimidad de la deuda. Es decir, gracias que se te prestó y no digas nada. No se puede recomponer, es decir, cambiar los plazos. No se puede discutir la tasa de interés. Y después viene en otro artículo los que despertó nuestra pavura, habría que decir. Y es que la Argentina renuncia a la inmunidad soberana, es decir, protege las embajadas, los depósitos en Banco Nación o Banco Central, pero renunciamos a la inmunidad soberana de los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial. ¿Y cuáles son esos bienes? El conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación argentina. Además, las empresas de capital estatal, sean nacional, provincial o municipal. Es decir, el gobierno de la nación pasó por sobre la cláusula de estos dos tratados, que son la norma de mayor jerarquía que comprende
al G193. Pero además de eso, fregó la cláusula del artículo 124 de la Constitución Nacional, que declara la titularidad originaria de las provincias sobre las riquezas y recursos existentes en su territorio. Bueno, alertado de esto, un diputado de la Nación, esos que cumplen su mandato y son fieles al voto popular, querido amigo doctor Darío Martínez de Neuquén, léase Vaca Muerta, sacó con esfuerzo, pero sacó una declaración legislativa que establece que las riquezas y recursos naturales de la provincia de Neuquén no serán puestos en garantía del repago de ninguna deuda contraída por el gobierno nacional. Y le ha seguido la provincia de Santa Cruz. Y tengamos en cuenta que la provincia de Santa Cruz, además de las bellezas naturales y riqueza paisajística, tiene la plataforma continental más rica en hidrocarburos, ¿no? Bueno, ahora estamos en el Chaco y hemos estado con el gobernador y con autoridades, hemos estado con la secretaria de Derechos Humanos y auspiciamos que el Chaco también preserve sus riquezas y recursos naturales. Porque, queridos amigos, vamos a tener que enfrentar el repago de la deuda externa. Esa deuda externa que es superior al Producto Bruto Interno de la nación argentina. Pero es inferior, esto también hay que señalarlo, al capital fugado de la Argentina hacia paraísos o guaridas fiscales. Claro que no todo es de este gobierno, por supuesto, pero se aceleró enormemente bajo el actual gobierno. Es decir, la Argentina entrega sus riquezas y recursos naturales para producir ganancias y las ganancias se van a las guaridas fiscales, donde nadie le pregunta de dónde vienen ni qué va a hacer con ellas, ¿no? Y nosotros nos quedamos sin las riquezas y recursos naturales y sin un porcentaje, un canon sobre esas ganancias. Evidentemente no hacemos buenos negocios como Estado, ¿no? Si la Argentina recuperara, no digo expropiando, sino trayendo esos dineros que están afuera, no tendría que tener un solo dólar o euro de deuda externa. Estaríamos en condiciones de un desarrollo económico independiente, como lo dicen los pactos internacionales de Naciones Unidas. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Yo digo, si no tenemos recursos y riquezas naturales, no hay derecho humano que pueda realizarse. Es decir, seamos claros. Primero porque nos van a robar los derechos económicos, sociales y culturales y van a someter las libertades civiles y políticas. De manera que es una tarea nuestra poder llevar adelante esta política. De modo que espero que cuando nos inviten a que se inaugure oficialmente la diplomatura en Derechos Humanos y Políticas Públicas, podamos saludar al pueblo del Chaco diciendo cumplió con sacar su declaración. Y esto va a ser muy importante para el gobierno futuro, va a ser muy importante. Porque si hay, no digo todas las provincias, pero 20 provincias que adoptan igual criterio en cumplimiento de lo que dice la norma constitucional y en resguardo de lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, nadie va a poder cuestionar la legitimidad de ese obrar. Y en lugar de estar hablando de renegociar, que es ya entrar de rodillas, estaremos hablando de revisión, de control de validez de la deuda externa argentina y de su carácter de deuda odiosa. Y para quienes tanto gustan citar la Constitución de Estados Unidos como si fuera la fuente de todo saber, etcétera, les digo, queridos amigos, les recomiendo leer la enmienda número 14, que es donde el gobierno de Estados Unidos, después de la guerra de secesión, y cuando es reclamado para que pague el costo del armamento que compraron los estados secesionistas, les puso la mano así y les dijo, ustedes contrataron con autoridad ilegítima y es una deuda odiosa, no le vamos a pagar nada. Y así fue. Bueno, yo creo que nuestra deuda,
que no ha sido contraída para grandes proyectos de desarrollo, de infraestructura, de desenvolvimiento de nuestra riqueza, de explotación sustentable, sino para favorecer fuga de capitales y una timba financiera, es una deuda bastante odiosa, ¿no? Y ya que hablamos de odiosa, quiero decirle con una perlita histórica que en el año 1821 el general San Martín, siendo protector del Perú, emite una directiva de que la deuda con España contraída en beneficio del pueblo será respetada, pero la deuda empleada para sojuzgar pueblos de Perú y de la América no serán reconocidas. Es decir, repudia la deuda en el año 1821. De modo que no crean que es una actitud aislada o, digamos, un oportunismo hablar de deuda odiosa, cuando efectivamente se dan todas las condiciones, primero para calificarla de ilegítima y después de deuda odiosa. Bueno, soy parte de un elenco que está propiciando una nueva Constitución. No porque querramos tomar una revancha de lo que no nos salió en la del 94, que fue bastante lo que no nos salió, sino porque entendemos que fundamentalmente la parte dogmática de la Constitución responde a un modelo de 1853, podríamos decir peyorativamente, nos gobiernan los muertos, porque están pensando en el país agroexportador, fiduciario, rentístico, que solamente dio lugar a dos oligarquías, la oligarquía agropecuaria y la oligarquía financiera. Tenemos que pensar en los desafíos del siglo XXI, la integración con Latinoamérica y el Caribe, la tutela efectiva de riquezas y recursos naturales y políticas de derechos humanos que sea asegurar la efectividad de estos derechos que venimos proclamando de hace más de 50 años. Si ustedes se fijan en los discursos que emite el secretario general de Naciones Unidas cuando inaugura la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos, no van a encontrar en ninguno de ellos que diga necesitamos una nueva declaración universal. No, lo que dicen en cada uno, casi diría monotemáticamente, insistentemente, es tenemos que efectivizar los derechos que venimos proclamando hace más de 50 años. Tenemos que vencer la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel mundial. Tenemos que asegurar los mecanismos de provisión de mercancías y servicios para que haya condiciones de existencia social dignas para todos los habitantes de este querido planeta Tierra. Esto es lo que preocupa y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en esta tarea por una nueva Constitución no solamente es para pensar el futuro y para abrirle un cauce de legitimidad al accionar de un futuro gobierno que tendrá que recuperar lo pasado y mejorarlo y profundizarlo, porque si se limitara a reponer lo que había, necesariamente se estanca. En todo proceso social, la reproducción ampliada es una condición de la subsistencia del proyecto. Si no basta con recuperar, hay que ampliar, hay que profundizar y hay que darle un cauce de legitimidad a esa ampliación y a esa profundización. Bueno, hay otro aspecto que quizás sea tan importante como este de trazar el futuro y dar la normativa de legitimación al proceso social. Y ese tramo tan importante es que la Asamblea Constituyente examine y revise el pasado que nos va a dejar este gobierno, que le dé directivas al nuevo gobierno sobre cómo enfrentar los grandes dramas de la deuda externa, los grandes dramas de la fuga de capitales y de creación de un sistema de desarrollo independiente y de innovación tecnológica propia, ¿no? Esto es indispensable. Entonces, este es el gran desafío también y que comprende la política de derechos humanos. Me voy a permitir terminar mi exposición. Yo soy como esos pastores evangélicos que van repartiendo estampitas en casa. O como Alfonsín, que repetía un tramo del preámbulo constitucional.
La única diferencia que este es para el futuro y es propio hasta acá. En general, gusta. Vamos a ver si les gusta a ustedes. Y dice así: la nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando la cultura de los pueblos originarios que habitan su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa, participativa y federal para su gobierno en base al principio de soberanía del pueblo, de la nación, fuente de toda legitimidad política y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos de este continente suramericano. La nación argentina ejerce su soberanía política, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y el sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible e irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental, el de las islas sobre el sector antártico y el mar territorial. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina es de uso obligatorio en toda la administración pública y en la enseñanza en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello para nosotros, para la posteridad y para todas las personas de buena voluntad que habiten o quieran habitar el territorio de la nación argentina. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Barcesat y queremos dar por lo menos unos minutos para preguntas. Si alguien del plenario quiere hacer alguna pregunta, el micrófono está disponible. Sí, de a uno porque hay un solo micrófono. Hola, yo me llamo María del Carmen Cebeso, soy médica y hace más de 20 años que vengo trabajando con muchas otras personas para tratar de recuperar la soberanía alimentaria. Pero quiero recordar de que a la provincia del Chaco ya nos quitaron nuestros recursos naturales. Si no, hay que ir a ver qué pasa con el territorio en este momento, en donde hay miles de hectáreas inundadas, millones, y resulta que además del Chaco, quiero referirme en forma más amplia a lo que viene sufriendo nuestro país, que cada año está sometido a la liberación en su territorio de
más de 400 millones de litros de agrotóxicos por el modelo que venimos desarrollando, en donde la desigualdad se ha aumentado y bueno, y el genocidio, sí que es un genocidio silencioso, porque no solo se mueren de hambre, sino de comer veneno. Esto se ha acentuado ahora en los últimos 3 años, porque además de comer alimentos inadecuados, sin los nutrientes, porque los transgénicos no permiten una alimentación adecuada, la falta de alimentos, es decir, que no solo se alimenta mal a la población, sino que ahora ya no comen. Entonces, nuestra lucha se ve mucho más dificultada porque tenemos que exigir que estos otros derechos que se fueron perdiendo. No quiero preguntar, quiero decir que yo veo que nadie se acuerda de esto, nadie se acuerda de esto, nadie lo reconoce, nadie lo reconoce. La Constitución nacional, provincial, las leyes, la Ley General del Ambiente, hablan de el derecho a un medio ambiente sano. No lo tenemos, hace décadas que no lo tenemos. Bueno, no, yo quería agregar esto, todo lo que usted dijo es correctísimo, lo admiro, lo veo, lo sigo en los medios, pero no puedo dejar de decir esto, me parece que no es correcto, digamos, que me calle. Bueno, gracias. Disculpen el cronómetro, por favor. ¿Alguna otra pregunta, intervención? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Por ahí puede parecer una soncera lo que voy a plantear. Amén de que hoy estamos muy bien representados en la provincia del Chaco en lo que hace a derechos humanos, tanto en la Secretaría con la compañera Segovia como con el doctor Armoa en el Comité Provincial contra la Tortura. Yo lo escuchaba atentamente, como también lo hace la doctora Cebeso, uno lo sigue acá desde el interior profundo por los medios. Y por ahí mi planteo es el siguiente: si no es hora, como usted bien planteaba, el acceso a los derechos humanos, asegurando el acceso, ¿no?, de que si una buena vez y por todas lo que hace a la problemática de derechos humanos en todo el territorio nacional tenga una autarquía plena y que los representantes de derechos humanos también sean electos por la voluntad popular, ¿no? Eso nomás. Sí, buenas tardes, profesor. Quería preguntarle qué opina usted, si es posible que se forme la comisión bicameral del seguimiento y para el análisis de la deuda y para declarar su ilegitimidad, digamos. Segundo, ¿qué piensa usted si los procesos democráticos en América Latina están consolidados o no, teniendo en cuenta lo de Brasil y lo que ocurre en Venezuela? Eso nomás. Bueno, voy a contestar a las afirmaciones, yo las comparto, por supuesto, no voy a agregar a lo que ya han dicho y abundado ustedes. Pero lo que pregunta él es muy cierto, esto de, bueno, existe la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa y cuál es su cometido. Bueno, tenemos que ser muy sinceros, cuando esta comisión era presidida por el economista Roberto Feletti, había trabajo de investigación sobre la deuda, su desenvolvimiento. Inversamente, desde el cambio, el Congreso se ha convertido en buena medida en cómplice de la deuda externa, ¿no? La acción judicial que estamos llevando a cabo, que yo no mencioné por razones del tiempo, que arranca con la negociación espuria con los fondos buitres y se prosigue con cada emisión de deuda también ilegítima, no es solamente contra presidente y gabinete de ministros, es contra todos los legisladores que aprobaron por ley de la Nación esas emisiones
de deuda externa. Y no hemos hecho excepción alguna ni salvedad alguna por el color político. Quiero aclarar que en una reunión que tuve, que me llamaron del Senado para opinar sobre una ley, como me fastidió un poco que me citaran con solo 48 horas de antelación para estudiar el texto de una ley bastante extenso. Bueno, además de reprocharle eso, les dije que no me era muy grato estar frente a un auditorio donde quizás más de la mitad son mis querellados en la causa de la deuda externa, ¿no? Con lo cual me cobré la... Bueno, se va a reunir en poco tiempo y tengo la misión de preparar las preguntas jurídicas sobre la deuda externa, ¿no? Entonces le voy a pedir a la senadora que me convocó que le pregunte por qué razón el 85% de los títulos de los fondos buitre son de argentinos, empezando por el señor Alfonso Pratgay. Esto está en la documentación que se ha colectado en esa causa, ¿no? Es decir, se pagaron a sí mismos los 16.500 millones de dólares tirados a la basura para hacerle el negocio al elenco y protoplasma de amigos del presidente, ¿no? Y debo poner de relieve que los expertos, economistas y contadores de la Corte Suprema, que fueron los expertos contables convocados para examinar ese pago a los fondos buitre, dijeron, tiene razón la denuncia, se ha obrado contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014. Es un precedente que no ha sido modificado por ningún otro posterior y que desenvuelve lo que dictaminó brillantemente la Procuradora General de la Nación de esa fecha, Alejandra Gil Carbó, ¿no? Allí se dice que las sentencias de Tomás Griesa que el fondo buitre pretendía cobrar en la Argentina es nula, de nulidad absoluta y lesiva del orden público constitucional argentino. La Corte reproduce esto y vota por unanimidad para el rechazo a la ejecución en territorio argentino de la sentencia del juez neoyorquino Tomás Griesa. Bueno, si a eso le sumamos las cláusulas de las resoluciones que ha tenido y acompañado cada acto de contratación y de endeudamiento compulsivo de la Argentina, veremos qué responden los funcionarios del Poder Ejecutivo. Lo lamentable es que si bien la causa se inició con un brío inusual, nunca en mi vida profesional puse una denuncia un día lunes al mediodía, acompañado por miles de firmas de adhesiones de argentinos, y tener dictamen y resolución inicial dando curso a la denuncia al día siguiente a media mañana, ¿no? Nunca. Pero eso fue el día primero, después se fue ralentizando. De todas maneras, yo creo que en las proximidades de octubre va a cobrar notoriedad, corporeidad, y tal vez, y espero que así sea, termine la disputa entre el juez que frena y el fiscal que empuja, que es el doctor Federico Delgado, el hombre creo que sabe más de deuda externa en la Argentina porque ha intervenido desde la histórica causa de Alejandro Olmo, pasando por el mega canje, el blindaje, hasta nuestros días, ¿no? Bueno, esto es lo que se avecina, y espero que sea ruidoso, espero que puedan los señores senadores y diputados demostrarles a los que han contraído esta deuda que el porvenir de ellos está muy emparentado con lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional
deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, que condena el golpe de Estado y al usurpante, y lo condena de la forma más fuerte que puede establecer el orden jurídico, declara nulo el acto usurpatorio, declara nulo los actos de gobierno, establece la imprescriptibilidad penal y patrimonial de estos actos, establece la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública y como frutillita que corona el postre apareja la descalificación de infames traidores a la patria. Y la pregunta es, ¿solamente a los usurpantes que vienen de afuera o también cuando un gobierno con legitimidad de origen apropia, avasalla, usurpa las potestades de los otros poderes del gobierno federal para tener el monopolio del poder político, quebrando la división de poderes que es la piedra fundamental del Estado de Derecho contemporáneo? La respuesta nuestra es que la situación es la misma. Estamos viviendo en situación de excepcionalidad institucional y no de Estado de Derecho. Claro que no hay las muertes y las desapariciones que había bajo la dictadura militar, pero tenemos las muertes del genocidio silencioso del hambre y tenemos también la consecuente supresión de libertades públicas que apareja ese monopolio, ¿no? Y tenemos otra forma de la continuidad de la guerra, que es eso que llaman el lawfare, la guerra judicial. Y que un coronel auditor, ahora ya general, seguramente logró el ascenso con esto, diciendo que la persecución judicial al enemigo es tan valiosa como la destrucción física del enemigo y que es mejor porque no apareja tantas críticas de la opinión pública nacional e internacional. Por lo tanto, que todos estos procesos judiciales de persecución ficcional a nuestros políticos, como lo es también a Lula en Brasil y a Correa en Ecuador, caen bajo esa forma desgraciada en que se ha reconvertido la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esta es la tarea de develamiento y de destrucción que espero llevemos adelante y que comprendan quienes vengan a dar cuenta de la deuda externa, que probablemente les toque a ellos la pena imprescriptible, la inhabilitación absoluta a ocupar cargo o función pública y la descalificación de infames traidores a la patria. Agregamos una pregunta del doctor Armúa. Sí, a mí me parece, Eduardo, que para ilustrar con esta sencillez que te caracteriza, si nos puedes contar qué pensás de la fuga de capitales y de la timba financiera, para ilustrarnos, digamos, ¿no? Son dos componentes que los reiteraste tantas veces y que es importante que conozcamos a ciencia cierta. Como decía un profesor de Derecho Tributario, es más alto el índice Rickert de La Plata, de los delincuentes de cuello y de guante blanco. Entonces, estaría muy bueno que nos cuente un poquito elementalmente qué pensás de esas dos entidades de la burla financiera. Bueno, sí, yo dije la cifra, la cuantía. ¿Y cómo se enfrenta esto? Porque aquí es quizás el escenario mayor de la hipocresía del poder mundial, ¿no? Es decir, mientras se dice con escándalo y con signo de reprobación, ¿cómo puede ser que países atrasados tengan el nivel de fuga de capitales que muestran las estadísticas? Bueno, tengo que informarles que la Argentina es octava a nivel mundial en fuga de capitales y tercera en proporción a su población. Estamos en el podio, medalla de bronce en la fuga de capitales. Bueno, en un simposio para mí muy importante, que fui invitado en Ecuador, convocado por el gobierno entonces de Rafael Correa y por la UNCTAD, Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, presentamos un proyecto de convención internacional para prevención y sanción de la fuga de capitales.
donde se castiga a todo aquel que es autor o partícipe de la fuga, ahí donde se produce la riqueza, y a los gobiernos y entidades financieras que reciben estos capitales, porque hay que quebrar allí este eje de perversidad del capitalismo financiero negro internacional, ¿no? Y que es el que financia cuanta podredumbre hay en la historia universal, es decir, las guerras, la trata de personas, el narcotráfico, todo se financia con estos capitales, ¿no? Ningún negocio en el mundo produce lo que produce esto. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque si uno se fija en los países que encabezan las guaridas fiscales, aparecen los territorios, no centrales, pero sí de sus islas, de Inglaterra, de otros países. Les puedo decir que en Delaware, un estado de Nueva York, hay más sociedades que habitantes, o son muy industriosos, o es por la baja o nula tasa de interés que pagan, de impuestos, perdón, que pagan por esto. La farsa que se hizo sobre el blanqueo de capitales es terrible porque se le dio la impunidad penal en base a declarar algo de lo que tienen afuera y tributar algo menos de lo que hubieran tenido que tributar en su momento por esa fuga de capitales, ¿no? Y se lo festejó como que era un recupero fabuloso. Fue una engaña pichanga que le posibilitó a todos aquellos que estaban bajo causa penal liberarse de la causa penal y seguir con los dineros afuera y el mismo negocio de siempre e incrementando con la fuga del actual gobierno. Quiero decirles como dato anecdótico, ¿no? Ustedes recuerdan que hace unos años cuando la expresidenta hizo un viaje a Rusia, hizo una escala en las Islas Seychelles, dijo, va a haber los fondos fugados, va a haber sus cuentas negras, etcétera, etcétera. Bueno, la presidenta vuelve, se enchincha, llama a una diputada, la señora Juliana Di Tulio, y le dice, haceme una denuncia sobre la fuga de capitales en la Argentina. Y le hicimos, yo la patrociné. Y trajimos los datos del GAFI, del Fondo Monetario Internacional y de Tax Justice Network, que es una entidad muy prestigiosa que estudia este fenómeno de la fuga de capitales. Y por supuesto el juez dice, están dando la causa, pero el juez dice, y no me contestan los exhortos, las rogatorias internacionales. Ya les mandé 6 exhortos a Suiza, no me contestó ninguno. Bueno, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de la opinión pública mundial para lograr que una convención como la que hicimos o la que mejore ese texto basal, pero que efectivamente comprometa a todos los estados, que no haya quienes fuguen y que no haya quienes reciban los fugados, ¿no? Creo que esto va a favorecer ese derecho a la independencia económica y a la titularidad de riquezas y recursos naturales que si no se nos van como por un tubo en función de este capitalismo depredador, ¿no? Además de arruinarnos la vida con los agrotóxicos y demás que exacerban la capacidad productiva, pero denigrando la naturaleza y quebrando los ecosistemas. Hay enorme cantidad de cosas para hablar, como ustedes se darán cuenta. Cada uno es un capítulo inmenso, no podemos abordar todos hoy, pero arranquemos por lo primero, ¿no? Tutelemos las riquezas y recursos naturales de cada provincia, que es decir, de la nación y de todo el pueblo argentino, y después nos metemos con la fuga de capitales. Y como el derecho tiene 2 técnicas de motivación, una es un beneficio para el que cumple, si es bueno, un premio. Esto, por ejemplo, con las compañías de seguro, que el que no choca paga menos la póliza. Y la otra técnica de motivación de conducta, que es más efectiva, son unos buenos palazos, que en este caso van a ser sobre el patrimonio y no sobre los cuerpos, de que el que no trae lo que sacó, le será confiscado lo que tenga acá, entonces para que entienda que con esto no se hacen chistes, ¿no?
que la igualdad de existencia social es un requisito de la condición humana, ¿no? Y si no, estaremos en todas las plazas repartiendo esa lamia de Naciones Unidas con el chiquito raquítico próximo a la muerte por inanición, a ver si las bestias se conmueven y comprenden que tienen que dar justicia social para todos, ¿no? Agradecemos nuevamente la palabra del doctor Barcesat y lo liberamos de la presencia en el escenario. Lo mismo a los representantes de UNCAUS, les damos las gracias por habernos acompañado, al doctor Lucas Estaganini y al doctor Germán Westman, a la secretaria de Derechos Humanos, doctora Celeste Segovia, al doctor Alejandro Armoa del Comité de Prevención contra la Tortura. Vemos que entre los participantes está el señor José Mongelo, a quien también agradecemos su presencia, y el licenciado Ariel Ibarra, a quien también le agradecemos su presencia. Y nos convocamos entre todos a seguir con esta iniciativa que propone el doctor Barcesat, que es la defensa urgente de los recursos naturales de cada una de las provincias. A continuación pasamos al tema de la entrega de certificados, así que liberamos a las autoridades y al disertante de la presencia. Gracias.